Entonces vamos a empezar. Vamos a estar viendo Efesios 6:17. Vamos a ver la espada del Espíritu. Amén. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok. Entonces la semana pasada ya miramos el yelmo de la salvación, ya miramos para qué es. Sirve un poco como el escudo para cubrir. Hemos estado viendo la armadura de Dios. Y por último vamos a estar viendo la espada del Espíritu. Entonces, para estar viendo la espada del Espíritu es necesario meternos un poquito en lo que son las espadas del tiempo de Jesús, ¿verdad? Entonces, que era casi todas las tecnologías en aquel entonces eran de los romanos. Era en la época de Jesús era el ejército más poderoso que había en el mundo, el de Roma, ¿sí? Entonces, en la primera espada que vamos a estar viendo se llama Gladius, que es el soldado romano. La usaba el soldado romano, que era la espada estándar del legionario romano, ¿ok? Que generalmente eran los que patrullaban las calles. Todo soldado que patrullaba las calles en la época de Jesús portaba una espada Gladius, una espada como esta, ¿ok? Entonces era la espada de un legionario, medía entre 50 a 60 centímetros y era una hoja ancha y recta de doble filo. Aquí tienen que tener ojo en eso, ¿eh? Era de doble filo. La Gladius, la espada romana del soldado común. Ok. ¿Por qué se usaba de doble filo? Porque era el soldado que estaba en las calles, el que patrullaba. Ok. Ese era usado para cuerpo a cuerpo. Se usaba para defender, por eso cortaba para acá, y se usaba para atacar, ¿ok? Con un solo movimiento podía hacer muchas funciones a la vez, con un solo movimiento de la mano. Una espada Gladius bien usada en una persona que de aquel entonces obviamente que sabía usarla, olvídese, era algo bien tremendo, ¿ok? Entonces, que muy posiblemente fueron las armas que fueron usadas cuando apresaron a Jesús, ¿ok? ¿Por qué? Porque fueron también soldados romanos a apresar, ¿ok? Y luego seguimos con otra espada que es esta se llama Spata, con TH, Spata. Y era una espada más larga que medía de 60 a 80 centímetros. Esta espada era usada por dos tipos de personas. Como era de un solo filo, solo tenía filo de un solo lado, entonces, y era un poco más larga, esta era usada por oficiales romanos, o sea, por los jefes romanos, o por los de caballería. ¿Por qué por los de caballería? O sea, los que iban en caballo. ¿Por qué? Porque haga de cuenta que cuando iban en caballo, solo ocupaba que cortaran de un solo lado. No ocupaban el doble filo. Solo ellos pasaban y ocupaban filo de un lado. El caballo, pues olvídese, es parecido a un carro en la velocidad, o sea, está algo bien tremendo. Entonces no se ocupaba que tuviera filo por los dos lados. Por eso se usaba una espada más larga para que tuviera más alcance y de un filo, perdón. ¿Sí? Esa se llamaba espata, ¿ok? Y luego seguimos con otra espada que se llamaba Sica. Esa espada era un poco más curva y era más parecido como si fuera algo más pequeño, pues un cuchillo, algo más parecido a eso, ¿sí? Entonces, esa espada era, para que me entienda, ¿sí conoce el hoz? Que es una espada con la que cortan el maíz, que lo agarran el maíz así con una mano, está en curva y ¡fum! Agarran y le jalan. Eso era muy parecido a eso, ¿ok? Era muy parecido a eso, una daga curva, pues, así. ¿Y para qué? ¿Esa quién lo usaba? Esa generalmente lo usaban unos guerrilleros de aquel entonces, de la época de Jesús, que se llamaban los celotes, ¿ok? Los celotes era un grupo revolucionario de aquel entonces, de la época de Jesús, que lo usaban, esa daga curva la usaban escondida
debajo de las enaguas, entre la pierna, y se usaba rápido porque ellos eran guerrilleros, ellos eran peleadores en la calle, ¿sí? Entonces ellos tenían que traer escondida el arma, se hacían pasar por gente normal, cuando llegaban con el que querían usarla, la usaban rápido, se la volvían a guardar y se perdían entre la gente. Era así de sencillo, ¿ok? Por eso la ocupaban más chica, que no se viera y que cumpliera su función rápido, ¿sí? Más claro ni el agua, más mejor explicado no se puede. Entonces, le digo, esa así se llamaba, sica, era de los celotes, ¿ok? Y luego decía, la última era una espada civil o de defensa, ¿sí? Que eran como un tipo de cuchillos, eran cuchillos largos o espadas cortas. Estas espadas están mencionadas en Lucas 22:38, cuando dicen los discípulos, pues Jesús les empieza a hablar en la última cena, les empieza a hablar de que vienen tiempos difíciles, tiempos malos. Entonces los discípulos le dicen, Señor, aquí tenemos dos espadas. Dos espadas, normalmente nosotros si leemos nada más la Biblia así nomás, nosotros podemos llegar a creer que son dos espadas largas, como tipo de las que vimos de las patas que usaban los romanos, y no eran así, ¿sí? Se refería más bien a ese tipo de cuchillos largos, ¿sí? Que usaban los civiles. ¿Para qué usaban ese tipo de cuchillos los civiles? Para los animales. Cuando salía un animal en el campo, cuando salió un animal allá donde andaban, sacaban el cuchillo y pues degollaban al animal silvestre que los quería atacar. Obviamente pues era para los que lo querían atacar, ¿no? O por ejemplo los pescadores, todos los pescadores usaban eso, ¿sí? Por ahí ocupaban, no sé, zafar algo o meterse a nadar y salía algo y lo usaban, ¿ok? Era algo más así. Entonces, cuando Pedro le corta la oreja a Malco, el sirviente del sacerdote, ¿sí? Era un cuchillo largo de estos, ¿okay? Él saca su cuchillo que lo traía ahí y le corta la oreja, ¿sí? Todos los 3 años que Pedro duró oyendo la palabra de Dios a los pies del maestro, llevaba este cuchillo con él y varios de los discípulos. Y veíamos que ahí dice, aquí hay dos espadas, dice Lucas 22:38. Quiere decir que 2 de los discípulos llevaban este tipo de herramientas. Llevaban este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué te dice eso? Que muchas de las veces los discípulos estaban oyendo la palabra de Dios, pero aún no soltaban ciertas cosas que traían de su vida pasada. Y eso nos sucede también a nosotros. ¿Cuántas veces no nosotros estamos en el camino de Dios, estamos en la palabra de Dios, estamos escuchando, vamos a la iglesia, nos simpatiza la palabra de Dios, pero no soltamos ciertas cosas o actitudes que traemos todavía del pasado? Santo. ¿Sí? Entonces, es súper necesario que nosotros dejemos esos cuchillos espirituales por ahí que traemos guardados. Esas cosas que traemos escondidos. Veíamos que la hoz que decía ahí que tenían, ¿dónde la traían? Guardada. Uno de los discípulos de Jesús venía de los celotes. Muy posiblemente era el otro que traía guardada. O pudieron haber sido los pescadores, los seguían 4 pescadores, ¿sí? Los 2 primos de Pedro y Pedro y su hermana. Cualquiera de ellos 4 pudo haber sido también, ¿sí? A lo que voy es que pues no soltaban a veces todo, ¿no? De hecho Pedro, hasta la segunda vez que lo visita el Señor es cuando lo sigue. La primera vez simpatizó, lo seguía, iba y lo oía, pero él se regresaba a seguir pescando. No es hasta la segunda vez que Jesús viene que Pedro decide seguirlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver la espada del Espíritu, ¿sí? Aquí relaciona la espada de la armadura de Dios con 2 cosas. Primeramente, dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero al primero que menciona es al Espíritu de Dios.
que es algo que nosotros a veces no tenemos muy en cuenta o no nos enfocamos tanto en eso, que realmente se necesita leer la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no hay que lee la palabra de Dios, que tiene una Biblia que la lee, pero no la entiende? La tenemos en la casa, pero no la entendemos. La hemos leído y no la entendemos. Nos vamos como lo hice, por ejemplo, yo cuando recién empecé a leer la palabra de Dios, estaba muy pequeño, a mí me prohibían leer la Biblia, pero por cosas pues, personales, uno no seguía tanto los caminos de Dios, entonces me la prohibían leerla. Cuando yo la empiezo a leer a escondidas, yo la empiezo a leer y lo primero que leo es el Apocalipsis. Imagínate un niño de 7 años leyendo el Apocalipsis. No, yo me di una espantada. Por eso se requiere el Espíritu de Dios. Para que el Espíritu de Dios te revele la palabra, te revele lo que ahí está escrito, te revele todas las cosas que significa lo que estás leyendo. Pero muchas de las veces solo queremos leerlo sin el Espíritu. ¿Por qué? Porque no queremos comprometernos, porque no queremos que haya ese compromiso. Entonces, pero se vuelve muy complicado porque realmente en lugar de entender, o te causa duda o te causa temor, te causa miedo. Hay dos tipos de miedo. Está el temor a Dios, el temor a fallarle, el temor a defraudarlo, y el miedo. El miedo es malo, pero el temor a Dios es bueno. Hay dos clases de temor, ¿sí? El miedo y el temor. Entonces, se necesita la presencia de Dios para comprender la palabra. No podemos nosotros enfocarnos en la lectura solamente de la palabra y dejar el Espíritu de Dios, ¿sí? Debemos de enfocarnos en el Espíritu. Se necesita, es súper necesario, ¿ok? Entonces, primeramente vamos a hacer una pequeña comparación entre la espada y el Espíritu de Dios, ¿ok? Que es lo primero que menciona la Escritura, ¿sí? Entonces, dice que el diseño de la Gladius, ¿se acuerdan que veíamos? La Gladius era la que tenía la doble espada. Ese nombre grave, se los está pesado. La palabra Gladius tenía doble filo y era para defender. Vea, decíamos, voltea para acá. Era para defender y para atacar, ¿ok? Y con un solo movimiento, olvídese. Esa Gladius en una persona que la sabía usar era tremendo. Entonces, dice Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, la presencia, fíjese, dice que la palabra de Dios penetra ¿hasta dónde? Hasta el espíritu. Hasta el espíritu y el alma del hombre. Entonces, Hebreos 4:12. Entonces, te está hablando de que no nada más es la palabra. Porque si fuera sola la pura palabra, pues entonces no tendría ningún efecto de partir el alma. Es la palabra con el Espíritu de Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice que la letra mata. Entonces mucha gente ha usado ese versículo para decir, ¿para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanta palabra? El conocimiento envanece. El conocimiento sin la presencia de Dios. ¿Cuántas ideas absurdas no han salido aparentemente basadas en la palabra,
pero que son doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque solo se enfocan en la pura palabra, pero sin presencia de Dios. Es súper necesario que si nosotros queremos entender algo, si nosotros queremos profundizar en algo, es palabra con el Espíritu. Primero tenemos que, por eso uno, antes de leer la palabra, primero oras, primero clamas, primero pides y después empiezas a leer la palabra. Porque si, ¿cuántas veces no dice uno, fíjate todas las veces que leí eso y no le había entendido? Porque leemos por leer. Porque nomás abrimos la Biblia, pero no clamamos, no gemimos por una buena palabra, sino que solamente leemos. Entonces no es hasta que venimos a la iglesia que clamamos, que pedimos, y entonces entendemos. ¿Sí? Entonces, es súper necesario que el diseño de la espada está hecho para que penetre en el alma y en el espíritu. ¿Sí? El propósito de la espada. El propósito de la espada es que son espadas cortas para ataques cuerpo a cuerpo. Que en este caso el propósito es la presencia de Dios. Ese es el propósito. La presencia de Dios. Cuando nosotros vamos a querer conocer de la palabra, a querer conocer a Dios, nos tenemos que ir a la palabra. Pero si queremos realmente conocer a Dios, entonces tenemos que conocer, clamar por la presencia de Dios. Sí. Clamar la presencia de Dios para que venga un conocimiento. No nada más conocimiento, sino un discernimiento de la palabra. El conocimiento no te sirve si no viene con discernimiento por la palabra de Dios. No te sirve. Y ahí es donde sí es cierto, la letra mata, pero la pura letra, sin el espíritu. La letra con el espíritu es una arma que dice la escritura en Hebreos 4:12, acabamos de leer, que dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sí? Entonces, es súper importante que nosotros, cuando vayamos a leer la palabra, cuando vayamos a meditar en la palabra de Dios, primero clamemos por la presencia de Dios. ¿Ok? El entrenamiento, como una gladius tenía doble filo, podía ser usada para muchas cosas. ¿Sí? Se puede usar para muchas cosas. Entonces, el entrenamiento espiritual es en la palabra de Dios. Pero también para buscar la presencia de Dios es necesario el ayuno y la oración. El ayuno y la oración te trae el entrenamiento, te trae la presencia de Dios. Y una vez que ya obtienes la presencia de Dios, tú empiezas a leer la Biblia y tú vas a tener una comprensión completa de la palabra, de lo que quiere decir. Pero les digo lo mismo, si no entrenamos, tenemos que entrenar, orar y leer, orar, ayunar y leer, según el tiempo que uno tenga, ¿no? Pero orar y leer, orar, ayunar y leer, y ahí le damos, entrenamos y nos hacemos diestros en la palabra. ¿Para qué te sirve hacerte diestro en la palabra? Para el día a día. Para las cosas del día a día. Porque dice la Escritura, en esto de la armadura de Dios, lo hemos leído muchas veces, dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de las tinieblas en las regiones celestes, no en las regiones celestes. ¿Sí? Entonces,
Para eso nos sirve tener la palabra con la presencia de Dios. ¿Sí? Pero si tenemos la pura palabra, pues felicidades. Pero lo más seguro es que vamos a terminar en una secta. Es lo más seguro. Es lo más seguro. ¿Sí? Entonces, necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios para que nos dé el discernimiento y comprender exactamente lo que quiere decirnos la palabra. Porque mucha gente ha terminado desviada por no tener presencia de Dios, solo palabra. Es súper necesario que nosotros no consumamos solamente palabra, sino también presencia de Dios. Para que haya un discernimiento completo de qué es lo que nos quiere decir la Biblia. ¿Sí? Entonces, la autoridad. El que traía una espada, un soldado que iba pasando y que traía la espada cargando ahí nomás sin sacarla, solo por traerla cargando, ¿qué significaba? Una autoridad. Un sello romano que decía que si tú le faltabas el respeto te podías meter en un problema. En Romanos 13 dice la escritura, porque no en vano cargan la espada. No en vano la cargan, dice. La cargan, ¿para qué la cargan? ¿Para qué la cargaban los soldados? Para ejercer una autoridad, una justicia. Hoy en día, los oficiales cargan una pistola. ¿Para qué la traen? Para ejercer una autoridad. Entonces, ¿qué es lo que te da traer la palabra de Dios con la presencia? Te da autoridad. Te da un sello del Espíritu, porque el sello del Espíritu lo obtienes por la presencia, por el Espíritu Santo. Pero una vez teniendo el sello con la palabra, tú ejerces un dominio. Dice la Escritura, todo lo que tocare la planta de vuestros pies será vuestro territorio. La palabra con la presencia de Dios. Una espada, un soldado que no limpia su espada, se enmojece, pierde el filo, se oxida, no corta, no sirve, por la pereza de aquel soldado. Entonces, el orar y leer, tenemos que ayunar también. Pero si no tienes mucho tiempo por el día a día, por el trabajo, por el ajetreo, por el gimnasio, por lo que tú quieras, pero mínimo que ores y leas, aunque no sea mucho, pero que lo hagas continuo, que lo hagas repetitivo, que lo hagas constantemente. Así como te levantas y vas a la escuela, así como te levantas y vas al gimnasio, así como te levantas y vas al trabajo, así como te levantas y comes, así como haces muchas cosas. Hazte el propósito de que siempre te levantes y leas la palabra, que ores y leas la palabra. ¿Para qué? Eso es semejante a aceitar la espada. El soldado, para que no se enmojeciera la espada, tenía que aceitarla. El pastor, para que las ovejas no se les llenara de garrapatas, de pulgas, de chinches, tenía que aceitar la oveja. Iba y le echaba el aceite y se lo metía entre la lana a la oveja. La masajeaba de aceite. ¿Para qué? Para que no se le llenara de garrapatas. El soldado que no aceita la espada es un soldado inútil en la batalla. Va a ser derrotado. No me digas la situación, no creas en las películas de Hollywood.
que aparece alguien y lo sabe. No, no, esto es la vida real. Si no aceitas tu espada, no sirve. Santo. La palabra de Dios dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora vámonos a la palabra de Dios. Ya vimos la presencia, ya vimos el Espíritu, vámonos a la palabra. El filo de la espada dice que corta para allá y corta para acá, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ese es el filo, la profundidad con la que va a cortar la palabra. La palabra te defiende, pero también ataca. Reglas del boxeo. ¿Cuál es la mejor defensa? El ataque. El ataque es la mejor defensa. Hasta ahorita hemos estado viendo la armadura, la coraza, el yelmo, miramos un montón de cosas de protección. Esta es la única parte de la armadura que te sirve como ataque. Y no quiere decir que te vayas a andar peleando con la gente, porque dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Pelear con las huestes espirituales de maldad. ¿Con qué? Con la palabra, el filo que se corta. La espada, la palabra, discierne las intenciones del corazón. El doble filo corta para allá y corta para acá. ¿Sí? Nos defiende, pero también corta. ¿Sí? El origen no reside en lo bien que yo me acuerdo de los versículos, sino reside en el poder del Espíritu Santo. Les decía, te puedes saber un montón de versículos, inclusive hay gente que se puede saber salmos completos de la Biblia, pero si no traes presencia de Dios, no te sirve para nada. Qué bueno que puedas tener mucho conocimiento de la Escritura, pero nunca vamos a poder ser sabios, aunque te sepas la Biblia completa, si no traemos presencia de Dios. Porque la sabiduría se adquiere cuando yo sé llevar a cabo la palabra de Dios en mi vida. En mi vida, ¿sí? Si yo leí acá que no me tengo que afligir, ok, ¿en qué parte de mi vida, en el día a día, entre la semana, yo puedo poner a cabo esa palabra? Y ahí es donde voy a ser sabio. No al recordarla, no al sabérmela, al ponerla por obra en mi vida. Y ahí sí voy a ser sabio. No cuando la recuerden. Nosotros confundimos el conocimiento con la sabiduría y no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? El origen reside en el poder del Espíritu Santo, que es lo que activa la palabra. La pura palabra por sí sola no tiene efecto. Pero cuando lleva poder del Espíritu Santo, ahí es donde está el filo de la espada. ¿Sí? Aleluya, gloria a Dios. Amén. La destreza. Les decía, una gladius que tiene doble filo en las manos de una persona que la sabe usar, cuidado. La palabra de Dios en una persona que la sabe usar es de vida, bendice, llena de sabiduría a la gente. Es algo poderoso. Pero en las manos de una persona con destreza, o sea, que trae presencia y que trae palabra. El conocimiento, la palabra por sí sola no te sirve para nada si no traes presencia de Dios. Es súper necesario no nada más leer la Biblia, sino tener presencia de Dios, o sea, hacernos diestros. El uso defensivo, le decía ahorita,
La mejor defensa es el ataque. Entonces, le voy a hacer una pregunta. Y ya casi con esto acabo. Le voy a hacer una pregunta. Cuando Jesús es llevado al desierto, ¿cómo se defendió del enemigo? Cuando fue tentado por el enemigo, ¿cómo se defendió Jesús? ¿Con milagros? ¿Qué hizo? ¿Qué usó? La palabra. Él solo le contestó, escrito está. No usó otra cosa más que la palabra. No usó otra cosa más que la palabra. ¿Sí? Entonces, nos dio un ejemplo. Nos puso el ejemplo. La mejor defensa es la palabra. No hay otra forma, no hay otra cosa. ¿Sí? El propósito de la espada espiritual no es tanto el ataque, sino traer libertad. Sí. Traer libertad a los cautivos. Sí, amén. Traer libertad a los oprimidos. ¿Sí? El cortar las ataduras espirituales. Ese es el propósito de la palabra. No tanto el atacar. No. El libertar. Amén. Ese es el propósito. El libertar. Amén. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde.